Aquella mañana el aire en la vereda La Esperanza se sentía distinto. El sol apenas asomaba sobre las lomas cubiertas de cafetales que empezaban a secarse bajo el calor incipiente del Quindío, pero el viento que soplaba traía consigo un aroma extraño, denso y enfermizo. A la orilla del camino de tierra que conectaba la vereda con la carretera principal hacia Salento, un Renault Logan de color gris permanecía inmóvil. Llevaba 5 días estacionado en el mismo lugar, sin que nadie lo moviera un solo centímetro. Al principio, nadie prestó demasiada atención. En esa vía era común que algún turista de la ciudad se detuviera a descansar, abrumado por la belleza de los guaduales y el verde infinito de las montañas. Sin embargo, al 5.º día, un olor a podredumbre comenzó a flotar en el aire. Un hedor que se metía por la nariz y revolvía el estómago. Don Alberto, el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien cada mañana salía temprano hacia su finca, fue el primero en sospechar de verdad. Se detuvo frente al vehículo, observándolo largamente, y luego se cubrió la nariz con el dorso de la mano. «Este no es un olor cualquiera», murmuró para sí. Llamó a 2 campesinos que pasaban por allí para que miraran con él. Cuanto más se acercaban, más nítida era la pestilencia que oprimía el pecho. Uno de los hombres susurró con un hilo de voz cargado de miedo: «A lo mejor hay un animal grande muerto ahí adentro». En cuestión de minutos, la noticia se esparció por toda la vereda como un incendio en un pastizal seco. La gente comenzó a llegar, movida por una mezcla de curiosidad y angustia. El carro estaba cubierto de polvo, pero las puertas y las ventanas estaban herméticamente cerradas. La matrícula indicaba que provenía de Medellín, lejos de allí. Nadie se atrevía a tocarlo. Doña Elena, una anciana vecina conocida por su corazón bondadoso, se mantenía a una distancia prudente, con la mirada llena de preocupación. Solo alcanzó a decir en voz baja: «Dios quiera que no sea nada malo». Cuando llegaron los policías del puesto de Salento, el ambiente se tornó tenso. Colocaron una cinta amarilla improvisada y pidieron a los curiosos que se alejaran. Don Alberto les informó que el carro llevaba varios días allí y que nadie había visto a su dueño llegar o irse. Uno de los agentes intentó abrir una puerta, pero estaba asegurada desde adentro. Por una pequeña rendija en la ventana trasera, una ráfaga de aire caliente y fétido se escapó con fuerza. Todos, instintivamente, se taparon la nariz y retrocedieron. No mucho después, un equipo del CTI de Armenia llegó con trajes de protección y máscaras gruesas. Traían herramientas para forzar el baúl con sumo cuidado. En cuanto la tapa se abrió, todas las miradas se congelaron. En el interior yacía el cuerpo de una mujer, ya difícil de reconocer. Tenía el cabello largo, la ropa arrugada y la piel había comenzado a tomar un tono azulado. La atmósfera, antes ruidosa, se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía el silbido del viento al pasar entre los yarumos que bordeaban el camino. Algunas mujeres soltaron un grito ahogado, varios hombres bajaron la cabeza, con el rostro pálido. Doña Elena se desplomó suavemente en el suelo, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que se diera cuenta, mientras susurraba: «Dios mío, ¿quién es ella?». Los agentes cerraron rápidamente el baúl y lo cubrieron con una tela blanca. Trabajaron con meticulosidad, tomando fotografías, anotando cada detalle y asegurando la escena del crimen. Una vez terminado el procedimiento, una grúa se llevó el vehículo hacia Armenia para una inspección más exhaustiva. Pero durante todo el día, la historia del cadáver en el carro se convirtió en el único tema de conversación de la vereda. En la tienda de la esquina, en los cafetales, en los patios de las casas, todos hablaban de lo mismo. ¿Quién era esa mujer y por qué había muerto de una manera tan terrible? Por la noche, el ambiente en La Esperanza se volvió lúgubre. A los niños se les prohibió salir y las puertas de las casas se trancaron más temprano de lo habitual. Doña Elena, cuya casa no estaba lejos del camino, no pudo dormir. Se sentó en el corredor, contemplando el cielo oscuro, y recordó a una mujer que había visto varias veces visitando la vereda en ese mismo carro. Una mujer elegante, de rostro sereno, a la que le gustaba saludar a los vecinos y a veces compraba lulos en el pequeño puesto cerca de la carretera. «No puede ser», murmuró,
pero la frase quedó inconclusa. Se quedó con la mirada perdida, el corazón temblando entre el miedo y la compasión. A la mañana siguiente, la emisora local de radio comenzó a difundir la noticia del hallazgo. Mencionaron que la víctima era una mujer de mediana edad, bien vestida, y que probablemente no era de la región. Los habitantes de la vereda se conmocionaron aún más. Sentían que aquel suceso era demasiado grande para su pequeño y pacífico rincón del mundo. Don Alberto fue llamado a declarar, mientras la policía comenzaba a registrar cada rincón del camino en busca de huellas de llantas, pisadas o cualquier objeto abandonado. En medio del ajetreo de la investigación, doña Elena estaba sentada, pensativa, en la cocina de su humilde casa. Recordó su último encuentro con aquella mujer, hacía unas pocas semanas. En esa ocasión, la mujer había venido a comprar fruta y le preguntó cómo llegar a un lote baldío en las afueras de la vereda. Isabel Restrepo, así se había presentado con una sonrisa amable. Dijo que trabajaba en bienes raíces y que estaba buscando un lugar para un proyecto social. Incluso llegó a contarle que quería construir un pequeño hogar para los niños huérfanos de la zona. «Quiero que este lugar sea una fuente de bondad», dijo en aquel momento. Doña Elena cerró los ojos. Ese recuerdo ahora se sentía como una pesadilla. La mujer de buen corazón que quería ayudar había sido encontrada sin vida en el mismo lugar. Sintió una opresión en el pecho. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra, como si también estuvieran de luto. Nadie sabía que detrás de la muerte de Isabel Restrepo se escondía una larga historia de confianza, traición y una soledad que nunca se mostró al mundo. Ese día, todos los habitantes de La Esperanza se dieron cuenta de que, detrás del silencio de su vereda, acababa de comenzar una gran tragedia. A la mañana siguiente, una niebla delgada todavía cubría los cafetales en las afueras de la vereda La Esperanza cuando dos camionetas de la policía se detuvieron frente a la modesta casa que servía como sede de la Junta de Acción Comunal. El ambiente era silencioso, solo interrumpido por el canto de los gallos y el sonido de las botas de los investigadores que llevaban consigo carpetas y cámaras. Venían de la Fiscalía de Armenia para iniciar formalmente la investigación. Los vecinos, llenos de curiosidad, observaban discretamente desde lejos. Doña Elena, de pie detrás de la cerca de su jardín, los miraba con los ojos enrojecidos por no haber dormido en toda la noche. Todavía tenía grabada en la mente la imagen de la mujer de cabello largo que una vez llegó con una sonrisa amable. En el pequeño salón de la junta, don Alberto se sentaba frente a los agentes con el rostro tenso. Les explicó de nuevo todo lo que había visto desde el primer día en que apareció el carro. Un agente anotaba cada palabra meticulosamente y luego preguntó, ¿algún vecino vio al dueño del vehículo? Don Alberto negó con la cabeza. Solo doña Elena, que dice que hace unas semanas una señora vino preguntando por un lote baldío. Contó que parecía educada y hablaba con suavidad. En ese momento, nadie podría haber imaginado que aquella visita sería la última. Al mediodía, el Renault Logan fue llevado a los patios del CTI en Armenia. Los peritos forenses examinaron cada centímetro del vehículo. No había señales de colisión en el exterior, solo una fina capa de polvo y la marca de una mano en la manija de la puerta. Durante la inspección del interior, encontraron una pequeña billetera rota debajo del asiento del conductor y un trozo de papel con notas breves sobre la ubicación de un terreno en La Esperanza. En el baúl, hallaron varios objetos personales, incluido un reloj de pulsera cuyas manecillas se habían detenido. Todos los artículos fueron recogidos cuidadosamente para su análisis. Hacia la tarde, llegó una noticia impactante. Según el número de matrícula, el vehículo pertenecía a una empresaria llamada Isabel Restrepo, residente de Medellín. La policía contactó inmediatamente a su familia para confirmar. Poco después, un hombre de mediana edad llegó a la sede de la fiscalía con el rostro desencajado por la ansiedad. Era Carlos, el esposo de Isabel. En sus manos llevaba una vieja fotografía de su esposa sonriendo frente a su casa. Cuando un agente le mostró una foto del reloj encontrado en el carro, sus lágrimas cayeron al instante. «Ese es el reloj que le regalé en nuestro aniversario de bodas», dijo con voz queda.
Carlos relató que su esposa había salido de casa el sábado 2 de diciembre con destino al Quindío para ver un terreno que planeaba destinar a un proyecto social. Lo había contactado a las 5 de la tarde para decirle que probablemente volvería tarde esa noche. Después de eso, su teléfono se apagó. La familia pensó que Isabel estaba ocupada con su trabajo. Nadie sospechó que ese había sido su último día de vida. La noticia sobre la identidad de la víctima se propagó rápidamente. Los habitantes de La Esperanza que escucharon el nombre se sintieron conmocionados y tristes. Doña Elena se tapó la boca para contener un sollozo. Nunca imaginó que la mujer de buen corazón que quería construir un hogar para huérfanos terminaría siendo la víctima. Esa noche, encendió una pequeña vela en el corredor de su casa, rezando para que el alma de Isabel encontrara la paz. En el cielo nocturno, la luna se veía a medias, cubierta por nubes, como si también estuviera de luto. En Medellín, el hogar de la familia Restrepo se llenó de dolor. Mateo, su único hijo, que estudiaba en la universidad en Bogotá, regresó a casa con el rostro pálido. No podía aceptar la realidad de que su madre, siempre tan alegre, se había ido para siempre. En la sala, llena de amigos y familiares que daban el pésame, Carlos se sentaba pensativo, mirando una foto de su esposa. Susurró en voz baja, ella era una mujer fuerte, pero confiaba demasiado en la gente. Esa frase hizo que varios a su alrededor guardaran silencio. Parecía haber algo más detrás de esas palabras. Mientras tanto, en la oficina del fiscal, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Isabel murió por asfixia, probablemente estrangulada. No se encontraron otras señales de violencia en su cuerpo. Por el estado del cadáver, se estimó que llevaba muerta unos 5 días antes de ser encontrada. Los investigadores comenzaron a rastrear a la última persona que la vio con vida. Del teléfono móvil de Isabel, recuperado en su casa, un técnico forense logró restaurar parte del historial de llamadas. Allí encontraron un número que había sido contactado con frecuencia durante las últimas semanas. El número estaba registrado a nombre de Julián Correa, un antiguo colega de Isabel en una empresa inmobiliaria en Pereira. Ese nombre hizo que los investigadores se detuvieran un momento. En registros antiguos, Julián era conocido como un empleado elocuente y cercano a Isabel. Después de dejar la empresa, a menudo trabajaba con ella como socio en pequeños proyectos. La policía comenzó a sospechar que había una conexión entre su relación y esta tragedia. Sin embargo, aún no había pruebas suficientes. Esa tarde, el informe forense fue archivado en el escritorio del investigador principal, con una pequeña frase escrita en la parte inferior: es muy probable que el agresor conociera bien a la víctima. En la vereda La Esperanza, la noche caía lentamente. El viento traía el olor a tierra húmeda y el canto de los grillos desde los cafetales detrás de las casas. Doña Elena, sentada en su porche, miraba el camino donde antes estuvo el carro. En su corazón, dijo en voz baja, Isabel no merecía irse de esa manera. Era una buena mujer que solo quería compartir su bondad. ¿Pero quién pudo tener el corazón para hacerle daño? La pregunta quedó suspendida en el aire, junto con la brisa nocturna que se volvía cada vez más fría. Al día siguiente, la sede de la Fiscalía en Armenia bullía de actividad. Varios investigadores estaban sentados frente a las pantallas de sus computadores, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la carretera que mostraban el carro de Isabel Restrepo cruzando los límites del departamento en la tarde del 2 de diciembre. En la grabación, se veía a Isabel conduciendo. En el asiento del copiloto, un hombre con una gorra y un tapabocas era apenas visible. Su rostro no se distinguía, pero por su postura y gestos, los investigadores sospecharon firmemente que se trataba de Julián Correa. Los agentes rastrearon de inmediato la última dirección conocida de Julián. Se sabía que había vivido en Pereira, luego se mudó a Armenia por unos meses antes de desaparecer. Varios antiguos amigos dijeron que Julián se había mostrado inquieto últimamente, ahogado por las deudas. Le había prometido a Isabel que le devolvería una suma considerable de dinero que le había prestado para iniciar un negocio inmobiliario. Sin embargo, ese dinero nunca fue devuelto. Isabel,
conocida por su corazón noble, nunca lo presionó. Solo esperaba que Julián cambiara y comenzara una nueva vida. ¿Quién iba a pensar que esa bondad se convertiría en el camino hacia su propia perdición? En la casa de la familia Restrepo, el ambiente seguía cargado de luto. Mateo, sentado en la habitación de su madre, miraba una pequeña foto tomada unos meses antes. En ella, su madre sonreía sosteniendo un ramo de flores frente a la casa. Recordó su última conversación. Su madre le había dicho: Mateo, mijo, quiero hacer algo que valga la pena antes de envejecer. Quiero construir un pequeño hogar para niños huérfanos. Esas palabras ahora se sentían como dagas en su pecho. No entendía cómo una intención tan buena podía terminar en la muerte. Su padre, Carlos, hablaba con la policía en la sala de estar. Explicó que había oído a su esposa mencionar el nombre de Julián. Isabel se refería a él como un muchacho trabajador y muy listo, casi como un hermano menor. A menudo elogiaba la dedicación de Julián en el trabajo. La policía escuchaba atentamente. A partir de esa declaración, comenzaron a explorar la naturaleza de su relación. Uno de los investigadores comentó: quizás esto no era solo un asunto de negocios. Carlos guardó silencio por un largo rato y luego dijo en voz baja: no sé qué tan cercana era su relación, pero confío en que mi esposa nunca tuvo malas intenciones con nadie. Mientras la investigación avanzaba, Julián Correa seguía sin aparecer. La policía envió su fotografía y sus datos a todas las estaciones de policía de la región andina. Se emitieron alertas especiales en todos los puestos de control. Pero los días pasaban sin noticias. Era como si Julián se hubiera desvanecido. A través de los registros bancarios, se descubrió que había retirado una gran cantidad de dinero el día antes de que Isabel viajara al Quindío. Se sospechaba que esa transacción era una preparación para algo. Pero el destino de ese dinero seguía siendo un misterio. En la vereda La Esperanza, los residentes intentaban volver a su vida cotidiana, pero la tranquilidad no había regresado por completo. A los niños se les prohibió jugar cerca del camino donde se encontró el carro. Cada vez que pasaban por ese lugar, la gente bajaba la cabeza en señal de respeto. Doña Elena todavía se sentaba a menudo en el corredor de su casa, mirando hacia el camino solitario. En su corazón, rezaba para que el culpable fuera encontrado pronto. También se sentía culpable por no haber intentado detener a Isabel en su última visita. Si tan solo le hubiera dicho que no fuera sola, tal vez todo sería diferente, se lamentaba en voz baja. Esa noche, el cielo parecía sombrío. Un viento fuerte soplaba, haciendo crujir las hojas de plátano en el patio. Doña Elena se despertó por un suave golpe en la puerta principal. Abrió con cautela, pero no había nadie. Solo un trozo de papel caído en el suelo. En él, estaba escrito brevemente: perdóneme, doña Elena. No quise que llegara tan lejos. La letra hizo que sus manos temblaran. Reconoció esa caligrafía. Era la de Julián, el joven que solía ayudarla en su pequeña tienda años atrás. Doña Elena informó inmediatamente a la policía. A la mañana siguiente, los agentes llegaron a inspeccionar su casa. La nota se convirtió en una nueva pista que indicaba que Julián había estado en la vereda después del crimen. A partir del testimonio de doña Elena, los investigadores concluyeron que Julián probablemente no estaba lejos. Estaba escondido, esperando la oportunidad para escapar. El equipo de búsqueda se amplió hacia el norte, en dirección a la costa Caribe. Mientras tanto, en Medellín, Mateo decidió regresar a Bogotá solo para organizar sus asuntos universitarios, con la intención de establecerse después en casa con su padre. Antes de partir, se quedó de pie durante mucho tiempo frente a la foto de su madre. En silencio, se prometió a sí mismo que descubriría quién causó la muerte de su madre. No permitiría que el caso quedara en el olvido. Miró el cielo claro de la mañana, pero su corazón se sentía pesado. Cada ráfaga de viento parecía traer la suave voz de su madre, que solía decir: nunca respondas al mal con odio, sino lucha con la verdad. Ese día, la investigación pasó oficialmente a una fase de búsqueda intensiva.
El nombre de Julián Correa fue anunciado públicamente como el principal sospechoso en la muerte de Isabel Restrepo. En la oficina de la fiscalía, los investigadores miraban un gran tablero lleno de fotos y mapas de la escena del crimen. En el centro, escrito con letras rojas y mayúsculas, una frase corta pero contundente: encuentren a Julián antes de que sea demasiado tarde. Aquella mañana, el aire en Armenia se sentía húmedo después de una noche de lluvia torrencial. En la sede de la fiscalía, el teléfono no paraba de sonar. Un agente recibió un informe de una vereda vecina sobre un hombre desconocido que había alquilado una habitación en una casa de campesinos desde hacía 3 días. Rara vez salía, solo para comprar comida por la noche, y siempre se cubría el rostro con una gorra. Las características coincidían con las de Julián Correa. Un equipo de investigadores se dirigió de inmediato al lugar. La casa en cuestión estaba en las afueras del municipio de Pijao, cerca de la cordillera. Era una construcción sencilla con paredes de bareque. Cuando el equipo llegó, el propietario, don Samuel, parecía nervioso. Dijo que el inquilino se había presentado como un vendedor de tierras de Pereira. Pagó una semana de alquiler por adelantado y no mostró ningún documento de identidad. Por las noches, se oía a alguien hablando por teléfono con un tono furioso, como si estuviera cobrando dinero. Los agentes inspeccionaron la habitación alquilada. Dentro solo había una pequeña maleta, algo de ropa y un trozo de papel con un pequeño mapa hacia la costa norte. Sobre una mesa, encontraron un sobre vacío con la dirección de Medellín. El capitán que dirigía la investigación estaba convencido de que Julián planeaba escapar hacia la región costera para cruzar a otro país. Ordenó que todos los puestos de control a lo largo de la ruta hacia el Caribe reforzaran la vigilancia. En el fondo, los agentes sentían una extraña perplejidad. ¿Cómo podía alguien que alguna vez fue conocido como un joven educado convertirse en un peligroso fugitivo? Quizás fue por el dinero, quizás por la codicia que crece silenciosamente en el corazón humano. Mientras tanto, en casa de doña Elena, la vida transcurría lentamente. Todavía sentía miedo después de encontrar la nota de Julián. Sin embargo, detrás de ese miedo, surgía un sentimiento de compasión. Recordaba cuando Julián llegó por primera vez a la vereda, años atrás. Un joven educado que ayudaba a los ancianos en el mercado. Fue Isabel Restrepo quien se lo presentó a los vecinos. En ese momento, Isabel dijo: «Doña Elena, por favor, ayude a este muchacho. Está aprendiendo a trabajar duro». ¿Quién diría que ese pequeño vínculo terminaría en tragedia? Esa tarde, 2 agentes fueron a ver a doña Elena. Le pidieron que contara todo lo que sabía sobre la relación entre Julián e Isabel. Con voz temblorosa, doña Elena relató que los había visto a ambos sentados en una cafetería cerca de la carretera principal hacía aproximadamente un mes. Isabel parecía feliz y reía mucho, mientras que Julián se veía algo inquieto. En ese momento, doña Elena bromeó diciendo que hacían un buen equipo porque ambos eran amables. Pero Julián solo sonrió débilmente y bajó la mirada. Los agentes tomaron nota de todo cuidadosamente, pues a partir de ahí encontraron un nuevo patrón. Esa última reunión ocurrió poco antes de la muerte de Isabel. La noche se acercaba y el cielo se nublaba de nuevo. En una pequeña posada cerca de las playas de Tolú, un hombre con gorra estaba sentado en la esquina de una habitación. Miraba el dinero sobre la mesa con los ojos vacíos. A su alrededor, solo se oía el sonido de las olas y los mosquitos. Ese hombre era Julián Correa. Su rostro estaba pálido, su cabello enredado, y su mano derecha temblaba cada vez que tocaba la billetera. Era consciente de que lo que había hecho no podía borrarse. Pero el miedo y el arrepentimiento se habían mezclado en una sola emoción. Intentó calmarse, diciéndole en voz baja a su reflejo en el espejo: no quería matarla. Solo necesitaba salir de las deudas. Pero su conciencia no podía ser engañada. Sabía que su crimen había cruzado todos los límites. A la mañana siguiente, Julián abandonó la posada antes del amanecer. Caminó rápidamente hacia una vieja terminal de autobuses al borde de la carretera. Una cámara de vigilancia de una tienda cercana logró capturar su silueta.
La policía que revisó la grabación confirmó su identidad de inmediato. Los equipos se movilizaron hacia la ruta costera y los puertos pesqueros del norte. A mitad de camino, la lluvia volvió a caer, dejando una densa niebla a lo largo de la carretera. Como si la naturaleza misma estuviera ayudando a ocultar el rastro del fugitivo. En la casa de la familia Restrepo en Medellín, Mateo encendió el televisor. El rostro de su madre apareció en las noticias junto a un titular en letras grandes: Caso Isabel Restrepo entra en fase de búsqueda del principal sospechoso. Cerró los ojos, sintiendo un peso en el pecho. Ya no lloraba, solo rezaba para que el culpable fuera capturado pronto y su madre obtuviera justicia. A su lado, Carlos se sentaba en silencio, mirando la pantalla sin decir nada. La pérdida se había transformado en un largo y profundo silencio. Esa noche, en la vereda La Esperanza, llovía cántaros. El sonido de los truenos partía al cielo. Doña Elena, de pie junto a la ventana, rezaba. Recordaba el rostro de Isabel Restrepo y sus palabras de hacía unas semanas, que la bondad no debía posponerse. Ahora, esa bondad era solo un recuerdo. Pero en su corazón, tenía la convicción de que la verdad saldría a la luz. Porque no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega, trayendo consigo la luz. En otro lugar, Julián caminaba por una calle mojada a paso rápido. Miró el mar a lo lejos y respiró hondo. Se susurró a sí mismo: quizás este sea el final de todo. Pero el destino ya lo esperaba más adelante. En poco tiempo, sus huellas ya no podrían ocultarse. Esa mañana el sol aún no estaba alto cuando el sonido de las sirenas de la policía resonó a lo largo de la troncal del Caribe. En la radio de comunicación se escuchó una orden breve y contundente para que todos los puestos de control estuvieran atentos a cualquier persona sospechosa. Se había confirmado que Julián Correa había huido hacia la costa. Se sospechaba que se hacía pasar por pescador para esconderse entre las pequeñas embarcaciones atracadas en Coveñas. El viento marino soplaba, trayendo consigo el olor a sal. Pequeñas olas perseguían unas a otras, rompiendo contra las rocas. Entre los pescadores que reparaban sus redes, se veía un joven de rostro cansado. Una gorra raída le cubría los ojos, mientras su mano derecha sostenía la cuerda de un bote. Nadie sabía que ese hombre era el fugitivo más buscado del eje cafetero. Se presentó como Rudy, un trabajador de Pereira que buscaba un lugar temporal donde quedarse. La gente del muelle lo aceptó sin hacer muchas preguntas. En la costa, la gente va y viene todos los días. Mientras tanto, en el puesto de policía principal cerca de la playa, 2 investigadores revisaban informes de los ciudadanos. El dueño de una tienda dijo que un hombre extraño había estado comprando cigarrillos y comida. Siempre venía de noche y llevaba una pequeña mochila. La policía anotó la información y decidió dividir el equipo en 2. Un grupo rastrearía la costa. El otro vigilaría las carreteras de salida hacia Medellín. Hacia el mediodía, el clima se volvió caluroso. El capitán que dirigía la operación, de pie al borde de la carretera, contemplaba el mar que se extendía ante él. Sabía que esta persecución no sería fácil. Julián podría estar escondido en una aldea de pescadores o haber tomado un barco hacia otra isla. Pero confiaba en que no existía la huida perfecta. Tarde o temprano, todo pecado deja un rastro. En otro lugar, Julián estaba sentado en una pequeña choza de madera detrás de un bote. Abrió su billetera y contó el dinero que le quedaba. La imagen de Isabel Restrepo cruzó por su mente. Recordó la sonrisa amable de la mujer la primera vez que lo ayudó. En aquel entonces, Isabel le había dicho: no temas empezar una nueva vida, lo importante es ser honesto y paciente. Ahora, esas palabras lo atormentaban cada noche. Cerró los ojos, tratando de borrar la imagen, pero la voz de su conciencia seguía resonando, reprendiéndolo sin cesar. El atardecer se acercaba cuando el viento comenzó a soplar con fuerza desde el mar. Un niño pequeño que jugaba en la orilla vio a Julián caminar apresuradamente hacia un viejo almacén al final del muelle. El niño se lo contó a su padre, quien luego informó a la policía.
No pasó mucho tiempo antes de que el equipo se dirigiera al almacén. Se acercaron con cautela, llevando linternas y armas. Entre el rugido del viento y el sonido de las olas, se oyó un ruido metálico cayendo desde el interior del almacén. El capitán hizo una seña de silencio. 3 oficiales abrieron la puerta lentamente y apuntaron sus linternas hacia adentro. En un rincón oscuro, se veía la figura de un hombre de pie, temblando. Julián se cubrió el rostro con las manos. Gritó: «No disparen. Me rindo». La policía se acercó rápidamente y le puso las esposas. Su cuerpo se aflojó, como si hubiera perdido toda su fuerza. En el suelo del almacén encontraron una bolsa con dinero, un reloj de mujer y una foto arrugada de Isabel Restrepo. Cuando lo sacaron, Julián mantuvo la cabeza gacha. Los lugareños que se habían reunido alrededor del muelle solo podían observar en silencio. Algunos susurraban que ese hombre solía ser una buena persona, pero nadie sabía que detrás de la onda a menudo se esconde una oscuridad invisible. El carro de la policía llevó a Julián hacia Armenia en una caravana al atardecer. El cielo se tiñó de naranja. Las gaviotas volaban bajo sobre el agua, como si también fueran testigos del final de esa larga huida. Esa noche, en la vereda La Esperanza, la noticia de la captura de Julián se difundió rápidamente. Doña Elena escuchó la noticia en la pequeña radio de su cocina. Dejó de revolver su aguapanela. Las lágrimas cayeron lentamente. Se sintió aliviada y triste al mismo tiempo. Susurró suavemente: «Que el alma de Isabel descanse en paz, y que ese muchacho se dé cuenta de su error antes de que sea demasiado tarde». Afuera de la casa, los grillos cantaban. El viento traía un lejano olor a mar. Mientras tanto, en la casa de la familia de Isabel en Medellín, Mateo abrazó a su padre. Ninguno de los dos dijo nada, solo se miraron con los ojos húmedos. En silencio, Mateo supo que la justicia para su madre comenzaba a verse, pero detrás del alivio quedaba una herida que no podía sanar. Sabía que ninguna sentencia podría devolverle a una madre. En la Fiscalía de Armenia, el capitán cerró el expediente de la operación con una breve frase: «Todo termina aquí». Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que esta historia no había terminado realmente. Porque cada crimen deja una herida, no solo en la víctima, sino también en todos los que la amaron. La lluvia acababa de cesar cuando Julián Correa fue llevado a la sala de interrogatorios de la Fiscalía en Armenia. El aire en la habitación era húmedo y olía a papel viejo. Sobre la mesa había un vaso de agua. Una tenue luz amarilla colgaba del techo. 2 investigadores se sentaron frente a Julián, mirándolo en silencio. Julián mantenía la cabeza gacha, su rostro pálido, el cabello desordenado. Sus manos estaban esposadas sobre la mesa y sus ojos no se atrevían a mirar a nadie. El investigador principal abrió un expediente, leyendo lentamente cada nota. Dijo: «Ya encontramos todas las pruebas. ¿También las fotos de las cámaras de seguridad? No tiene sentido seguir escondiéndose. Cuéntenos qué pasó realmente». Su voz era tranquila pero firme. Julián permaneció en silencio durante un largo rato. Sus labios se movían lentamente, como buscando las palabras. Finalmente, susurró: «No era mi intención matarla. Solo necesitaba el dinero». El otro investigador lo miró fijamente. Julián comenzó a hablar. Conoció a Isabel Restrepo cuando trabajaba en una empresa inmobiliaria en Pereira. En ese entonces, Isabel ya era su jefa. Era conocida por ser amable y ayudar a los empleados jóvenes. Cuando Julián se vio envuelto en deudas, Isabel le prestó dinero para que pudiera empezar un pequeño negocio. Desde entonces, su relación se hizo más cercana. Isabel trataba a Julián como a un hermano menor. A veces lo invitaba a viajar con ella para ver proyectos de terrenos. Pero detrás de esa cercanía, Julián ocultaba algo. No usó el dinero del préstamo para el negocio, sino para pagar deudas de juego. Cuando surgieron nuevas deudas, volvió a pedir ayuda. Isabel se negó varias veces con delicadeza, diciéndole que debía aprender a ser responsable.
Ese rechazo hizo que Julián sintiera vergüenza y rabia consigo mismo. Pero la vergüenza se convirtió en envidia. Sentía que la vida de Isabel era demasiado fácil, mientras que él seguía hundiéndose. Día tras día, sus pensamientos fueron dominados por los celos y la codicia. Empezó a planear algo. Cuando Isabel le dijo que iría al Quindío para ver un terreno para un proyecto social, Julián se ofreció a acompañarla. Le dijo: hay un posible comprador que quiere reunirse allí. Isabel le creyó sin sospechar nada. En la tarde del 2 de diciembre, partieron juntos en el carro de Isabel. Según su confesión, durante todo el viaje trató de mantener la calma. Se detuvieron a comprar agua en una pequeña tienda cerca de la carretera. Después de eso, Isabel puso música suave y habló de sus planes para ayudar a los niños huérfanos. Julián permaneció en silencio. En su interior, luchaba entre el miedo y el deseo de apoderarse del dinero que Isabel llevaba. Sabía que en el bolso de Isabel había efectivo para el pago del terreno. Cuando el carro se detuvo en una zona solitaria cerca de La Esperanza, fingió querer inspeccionar el lugar. En el momento en que Isabel abrió la puerta, Julián sacó una cuerda que había preparado en el bolsillo de su chaqueta y la estranguló por la espalda. La voz de Julián se debilitó al relatar esa parte. La habitación quedó en silencio, solo se oía el tic-tac de un reloj en la pared. Bajó la cabeza, sus lágrimas goteando sobre la mesa. Dijo: entré en pánico. No sabía lo que estaba haciendo. Después de que Isabel cayó, intenté despertarla, pero ya era demasiado tarde. Me asusté, así que escondí su cuerpo en el baúl. Tomé el dinero y sus pertenencias, y luego abandoné el carro al borde de la carretera. Después de eso, me escondí. El investigador anotó cada palabra sin mirarlo. Uno de ellos dijo: ¿sabía usted que esa mujer ayudaba a mucha gente? Incluso antes de morir, estaba planeando construir un hogar para huérfanos. Julián se mordió el labio. No respondió. Sus ojos estaban vacíos, como los de alguien que ha perdido el rumbo. En su corazón, sabía que todo había terminado, que no había vuelta atrás. Esa tarde, la confesión oficial fue firmada. Julián fue llevado a una celda de detención temporal. El cielo afuera era gris. La lluvia volvió a caer, golpeando el techo de zinc. Se sentó en un rincón de la celda, mirando la pared fría. En su cabeza, la imagen del rostro sonriente de Isabel giraba una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, esa sonrisa aparecía de nuevo. Pero esta vez no era una sonrisa amable, sino una mirada que preguntaba: ¿por qué, Julián? En su casa en Medellín, Mateo se enteró de que el culpable había confesado. Solo pudo bajar la cabeza. Carlos miraba por la ventana con los ojos vacíos. No había ira, solo una profunda tristeza. En la vereda La Esperanza, doña Elena escuchó la noticia por la radio. Miró la pequeña lámpara en su sala de estar y rezó. En su oración, dijo: que el alma de Isabel sea perdonada y que el corazón de ese joven encuentre el camino hacia un arrepentimiento verdadero. Esa noche, el aire en el Quindío se sentía pesado. No había estrellas en el cielo, pero detrás de la oscuridad de la noche, quizás Dios estaba escribiendo un nuevo destino para todos los involucrados en esta historia. Aquel día, el cielo sobre Armenia era de un gris plomizo. El aire de la mañana se sentía frío cuando el vehículo de la prisión se detuvo en el patio del Palacio de Justicia. Varios guardias custodiaban la puerta del vehículo con rostros severos. Dentro, Julián estaba sentado en silencio, con las manos esposadas. Su rostro estaba pálido, sus ojos apagados. Desde su captura, apenas hablaba. La comida que le daban a menudo quedaba intacta. Cada noche, le costaba dormir debido a las pesadillas recurrentes. Hoy enfrentaría la audiencia preliminar ante el fiscal y la familia de la víctima. El sonido de las botas de los guardias resonaba en el largo pasillo que conducía a la sala del tribunal. Fuera del edificio, varios periodistas esperaban con sus cámaras. La noticia del caso se había extendido por todo el eje cafetero.
Todos querían ver el rostro del hombre que se atrevió a asesinar a una mujer conocida por su generosidad. Dentro de la sala, el ambiente era solemne. Los bancos de madera estaban ordenados. En la primera fila se sentaban Carlos y Mateo. Ambos vestían ropas oscuras y sencillas. Sus rostros eran firmes, pero sus ojos estaban enrojecidos por la emoción contenida. Cuando Julián entró, con la cabeza gacha, el sonido de las cadenas de las esposas se escuchó claramente. Mateo lo miró fijamente durante un largo rato, sin decir una palabra. Solo un ligero temblor en la comisura de sus labios delataba la tensión que sentía. El fiscal abrió el expediente y comenzó a leer los resultados de la investigación. Cada frase parecía pesar una tonelada. Se mencionó que Julián Correa había confesado su crimen de asesinar a Isabel Restrepo en la zona de La Esperanza, robar su dinero y abandonar su cuerpo en el vehículo. El fiscal hizo una pausa, mirando a Julián, que seguía con la cabeza baja. Preguntó, ¿es correcta esa confesión? Julián respondió con una voz apenas audible, sí, todo es verdad. La sala quedó en silencio. Carlos bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Mateo cerró los ojos. Julián levantó la cabeza lentamente. Por primera vez, miró directamente a la familia de la víctima. Su voz tembló al decir, lo siento mucho. No puedo devolver nada. Solo quiero pedir perdón. Carlos no respondió. Solo dejó escapar un largo suspiro. Mateo miró a Julián con los ojos llorosos y luego pronunció una frase que dejó a todos en silencio, mi madre confió en ti, pero tú mataste su confianza. Después de la breve audiencia, el juez aplazó la sesión y ordenó que Julián fuera devuelto a la cárcel. Mientras lo sacaban, varios periodistas intentaron tomarle fotos. Los flashes de las cámaras parpadearon en su rostro. Julián bajó la cabeza, una lágrima cayendo al suelo. Afuera del edificio, el cielo comenzó a lloviznar. El sonido de las gotas de lluvia se mezclaba con el de los pasos de los guardias que abandonaban el lugar. Esa tarde, Mateo y su padre regresaron a casa. Durante el trayecto, no hablaron. El coche avanzaba lentamente, pasando por campos de café que comenzaban a reverdecer. Al llegar a casa, Mateo miró la foto de su madre en la pared de la sala. Tocó el marco de madera y susurró suavemente, mamá, la justicia está en camino, pero, ¿por qué este corazón sigue sintiéndose vacío? Sabía que ninguna sentencia podría reemplazar el amor de una madre. En la vereda La Esperanza, doña Elena se enteró de la audiencia por la radio. Miró por la ventana. La lluvia caía suavemente, mojando el patio de su casa. En su mente, recordó los días en que Isabel solía visitar. ¿El sonido de la risa suave de la mujer todavía resonaba en sus oídos? Murmuró suavemente, que tu alma descanse en paz, mi niña Isabel. Eras una buena mujer, solo que confiaste demasiado en la gente. Esa noche, en su celda, Julián se sentó apoyado contra la pared. Sostenía un pequeño trozo de papel que él mismo había escrito. Contenía solo unas pocas frases. Escribió para la familia de Isabel Restrepo. Escribió que lo lamentaba, que estaba dispuesto a aceptar el castigo más severo. Esperaba que Dios todavía estuviera dispuesto a perdonarlo. Dobló el papel y lo guardó debajo de su delgada almohada. Afuera, el llamado a la misa de la tarde resonaba desde una pequeña iglesia al otro lado de la calle. Julián cerró los ojos, las lágrimas rodando lentamente por sus mejillas. En su corazón, sabía que esa noche estaba sintiendo por primera vez el verdadero peso de la pérdida. No porque hubiera perdido su libertad, sino porque había perdido la confianza y el afecto de la única persona que alguna vez había puesto sus esperanzas en él. La mañana en Armenia se sentía pesada. El cielo nublado colgaba sobre el edificio del tribunal. En el patio delantero, la gente se agrupaba. Algunos susurraban, discutiendo el caso de Isabel Restrepo, que seguía siendo el tema principal en las noticias. Entre la multitud, se destacaba doña Elena, con un pañuelo gris en la cabeza. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos guardaban determinación.
Hoy había venido como testigo. Quería decir lo que sabía y, al mismo tiempo, expresar algo que le había oprimido el pecho durante mucho tiempo. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal estaba llena de periodistas y ciudadanos que querían escuchar de primera mano. En la primera fila, nuevamente, estaban sentados Carlos y Mateo. Sus rostros eran planos, sin expresión, pero los nudillos de Mateo estaban blancos de tanto apretar las rodillas. El fiscal abrió el expediente y llamó al primer testigo, doña Elena. Ella se adelantó lentamente, mirando al juez con respeto. Su voz era suave pero clara mientras respondía a cada pregunta. Relató cómo Isabel había llegado a su vereda semanas antes del incidente. Cómo hablaba de sus planes de comprar un terreno para un hogar de huérfanos y cómo Julián la había acompañado en varias ocasiones. También mencionó que, días antes de la tragedia, vio a Julián solo, con un aspecto inquieto y diferente al habitual. Doña Elena le había preguntado por Isabel, pero Julián solo respondió brevemente, diciendo que Isabel estaba ocupada. Después de eso, nunca los volvió a ver hasta que se encontró el carro al borde de la carretera. El juez escuchó con atención. Cuando se le preguntó si estaba segura de que la persona que vio era Julián, asintió sin dudarlo. Dijo, lo conozco desde hace mucho tiempo. No olvidaría su rostro. Después de dar su testimonio, doña Elena se sentó por un momento en el banquillo de los testigos. Sus ojos se encontraron con los de Julián, que estaba sentado en el banquillo de los acusados. Dijo con voz temblorosa, Julián, mijo, tú eras un buen muchacho. ¿Por qué le hiciste esto a la persona que te ayudó? La sala quedó en silencio. Esa voz pareció atravesar el corazón de todos los presentes. Julián bajó la cabeza en silencio, sus labios temblaban, pero no salió ninguna palabra. Mateo, sentado en la primera fila, bajó la cabeza para contener las lágrimas. Por sus mejillas corría una mezcla de tristeza y rabia. No podía creer que su madre, tan sincera, hubiera sido herida por alguien a quien consideraba de la familia. El fiscal llamó entonces al siguiente testigo, un antiguo colega de Pereira. Relató que la relación entre Isabel y Julián había sido muy cercana. Muchos pensaban que eran como hermanos, pero algunos también notaron que Isabel confiaba demasiado en Julián. El testigo añadió que, en los últimos meses, Isabel parecía desanimada porque se sentía traicionada en asuntos de dinero. Ese testimonio hizo que la sala se sumiera aún más en el silencio. Todos sabían que detrás de la bondad había una herida que nunca se contó. Después de que los testigos terminaron, el juez permitió que Julián hablara. Levantó la cabeza lentamente. Su voz era un susurro casi inaudible. Dijo, no merezco pedir perdón, pero quiero decir que lo lamento de verdad. No tenía la intención de quitarle la vida a la señora Isabel. Solo quería el dinero para pagar mis deudas, pero perdí el control. Volvió a bajar la cabeza. Sus lágrimas cayeron al suelo. El juez concluyó la sesión de testimonios de ese día con un tono firme. Dijo, los seres humanos pueden cometer errores, pero no todos los errores pueden ser redimidos. Cada acción tiene una larga sombra que siempre te seguirá hasta el final de tu vida. Esa frase resonó en la sala, que de repente se sintió más fría que antes. Cuando se levantó la sesión, doña Elena se acercó a Mateo y a Carlos. Tomó sus manos y les susurró, tengan paciencia, mis hijos. La verdad ha sido revelada. Mateo solo asintió lentamente. En sus ojos había una luz suave, ya no de ira, sino la conciencia de que la justicia, aunque lenta, es segura. Esa noche, doña Elena regresó a su casa en la vereda La Esperanza. Se sentó en el porche, contemplando el cielo oscuro. A lo lejos, se oía el canto de los grillos y el goteo del agua de la lluvia de la tarde. Miró la lámpara de aceite que parpadeaba sobre la mesita. En su corazón, dijo, Isabel ya está en paz. Ojalá ese joven también se dé cuenta de su error antes de que sea demasiado tarde. En su celda, Julián se despertó de un breve sueño. Miró el cielo oscuro a través de la pequeña ventana en lo alto de la pared. Detrás de los barrotes,
solo había un trozo de luz de luna tenue. Cerró los ojos y rezó en silencio, esperando que algún día hubiera suficiente luz para guiarlo de vuelta al verdadero perdón. Esa mañana, el aire en Armenia se sentía opresivo. Nubes grises pesaban en el cielo, como si absorbieran toda la carga de lo que estaba por suceder dentro del Palacio de Justicia ese día. Frente a la entrada, la gente se había congregado desde temprano. Querían presenciar el final de un caso que durante meses había conmovido a muchos. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era silencioso y tenso. Todas las miradas estaban puestas en el banquillo de los acusados, donde Julián Correa estaba sentado con el rostro pálido y las manos entrelazadas en su regazo. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El sonido del martillo golpeando 3 veces marcó el inicio de la lectura de la sentencia. El fiscal se puso de pie en el centro de la sala y comenzó a leer su acusación con voz fuerte pero tranquila. Afirmó que el acusado, Julián Correa, había sido declarado culpable de 2 delitos graves, homicidio agravado y hurto calificado que resultó en muerte. En su acusación, el fiscal solicitó que el tribunal impusiera la pena más severa de acuerdo con la ley. El fiscal hizo una pausa, miró a Julián y luego dijo con un tono más suave: la mujer que usted mató fue la persona que puso sus esperanzas en usted. Ella creía que usted podía cambiar, pero usted le pagó con la muerte. Su crimen no solo arrebató una vida, sino que también rompió la confianza que es la base de la humanidad. Esas palabras hicieron que la sala se sintiera sofocante. El juez entonces permitió que Julián diera su declaración final. Julián se levantó con el cuerpo temblando. Su voz era suave cuando dijo: no puedo justificar lo que hice. Soy consciente de que todo esto fue por mi codicia y mi estupidez. Lo lamento cada día, pero sé que mi arrepentimiento no puede traer de vuelta a la señora Isabel. No pido clemencia. Solo espero que la familia de la difunta pueda encontrar paz. Después de eso, volvió a sentarse, sus ojos húmedos, pero ni una sola lágrima cayó. El juez cerró el expediente y comenzó a leer la decisión del tribunal. Su voz era firme, sus frases claras. Basado en pruebas irrefutables y en la propia confesión del acusado, el tribunal decide que el acusado Julián Correa es culpable y es sentenciado a prisión perpetua. El sonido del martillo volvió a golpear con fuerza, resonando en toda la sala. Algunos en la audiencia dejaron escapar un largo suspiro. Carlos bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Mateo cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba, conteniendo una mezcla de alivio y dolor. Sabía que ninguna sentencia podría compensar la pérdida de una madre, pero al menos la verdad había sido establecida. Doña Elena, sentada en la última fila, inclinó la cabeza y rezó en silencio. Susurró: espero que todos los involucrados puedan aprender de esta tragedia para que no haya más bondad pagada con traición. Julián permaneció sentado en silencio. No mostró ninguna reacción. Solo sus ojos miraban fijamente al frente, como si su mente estuviera vagando en el pasado, en los días en que su vida todavía era simple, cuando Isabel Restrepo todavía le sonreía sin saber que un día él sería la causa de que esas sonrisas se detuvieran para siempre. Una vez finalizado el juicio, los guardias sacaron a Julián de la sala. Los periodistas apuntaron sus cámaras, pero no hubo respuesta de su boca. Solo se escuchó el sonido de sus pasos en el pasillo. Afuera, la lluvia comenzó a caer, goteando suavemente en el patio del tribunal. Julián se detuvo un momento bajo el techo, mirando el cielo gris. Susurró suavemente, como hablándose a sí mismo: lo soportaré hasta que Dios me llame. Mientras tanto, Mateo salió con su padre. En su mano, sostenía una pequeña foto de su madre que siempre llevaba a cada sesión del juicio. Miró la foto y luego la abrazó con fuerza contra su pecho. Susurró suavemente: mamá, la justicia ha llegado. Ahora descansa en paz. Carlos le dio una palmada en el hombro a su hijo. Ambos caminaron lentamente hacia el coche, dejando atrás el patio del tribunal que comenzaba a mojarse por la lluvia. Esa tarde, en la vereda La Esperanza, doña Elena se sentó en el porche de su casa. El viento traía el olor a tierra mojada.
El sonido de la lluvia cayendo en el techo era suave. Miró a lo lejos, hacia la carretera donde una vez encontró el coche. Ahora, allí crecía hierba verde, cubriendo las huellas de las ruedas. Se dijo a sí misma en voz baja, la vida siempre guarda lecciones. A veces, la confianza equivocada puede traer desastres, pero sin confianza, la vida también pierde su significado. Esa noche, Mateo encendió una vela frente a la foto de su madre. La pequeña llama parpadeó con el viento, reflejándose en su rostro tranquilo. Ya no lloraba. En su corazón, solo había una oración para que el alma de su madre estuviera en paz. Y para que ningún ser humano volviera a cambiar el amor y la bondad por dinero y mentiras. Habían pasado varios meses desde que se dictó la sentencia. La temporada de lluvias dio paso a la sequía. Armenia recuperó la calma, como si intentara cerrar la herida que una vez hizo temblar a la pequeña ciudad. Sin embargo, para aquellos involucrados en esta historia, la tranquilidad aún parecía lejana. Mateo ahora vivía con su padre en Medellín. La casa ya no era tan animada como antes, pero cada mañana ambos encendían incienso frente a la foto de Isabel Restrepo. En la pared de la sala todavía colgaba un marco con la caligrafía de su madre que decía, la bondad no necesita razones. Esa frase se convirtió en un recordatorio para que Mateo no se hundiera en el odio. Continuó sus estudios mientras enseñaba a niños pequeños del vecindario como voluntario. A veces les llevaba libros y les contaba historias sobre la importancia de la honestidad sin mencionar nunca el nombre de su madre. Pero todos sabían de dónde provenía su fuerza. Carlos volvió a trabajar en su pequeño taller a las afueras de la ciudad. Su cabello comenzaba a encanecer, pero su rostro estaba más tranquilo. Rara vez hablaba, pero cada vez que tocaba las herramientas del taller, había una mirada suave en sus ojos. Como si cada golpe de martillo fuera una oración por su esposa. De vez en cuando, iba a La Esperanza llevando flores, esparciéndolas al borde de la carretera donde una vez encontró el coche. Se quedaba allí un largo rato, mirando el cielo azul que se extendía vasto y, en su corazón, decía, descansa en paz, Isabel. Nuestro hijo ha crecido para ser un buen hombre. En la vereda La Esperanza, la vida volvió lentamente a la normalidad. Doña Elena reabrió su pequeña tienda. Cada tarde se sentaba frente a su casa, barriendo el patio y escuchando a los niños reír mientras jugaban en la calle. Pero cada vez que veía pasar un coche por la curva, su corazón todavía se estremecía. A menudo rezaba para que nadie más tuviera un final tan trágico por confiar demasiado. Pero detrás de ese miedo, seguía creyendo que el mundo todavía tenía gente buena. Mientras tanto, detrás de los gruesos muros de la prisión, Julián pasaba sus días en silencio. Fue ubicado en un pabellón especial con otros reclusos que cumplían cadena perpetua. Cada mañana, trabajaba en el pequeño jardín de la prisión, regando flores y limpiando el patio. Los guardias decían que rara vez hablaba, pero siempre ayudaba a sus compañeros enfermos. A veces, por la tarde, se sentaba en un rincón del patio, escribiendo algo en un pequeño cuaderno. En ese cuaderno, escribía oraciones y remordimientos, y también el nombre de Isabel Restrepo, que siempre escribía en mayúsculas, como si temiera olvidarlo. Una tarde, un guardia de la prisión lo vio mirando al cielo mientras susurraba. Cuando le preguntaron qué decía, Julián respondió en voz baja, ya no pido libertad. Solo quiero que me den tiempo suficiente para redimir mis pecados. La frase era simple pero conmovedora. Quizás en su pequeño corazón todavía quedaba una chispa de luz que no se había extinguido. El tiempo pasó lentamente. Fuera de la prisión, Mateo escribió una carta a un sacerdote que visitaba a menudo el centro penitenciario. Le pidió que le enviara una oración a Julián. No escribió un mensaje de odio, solo una breve frase, que Dios conceda el perdón a quienes se arrepienten de verdad. Cuando la carta llegó a manos de Julián, la leyó con las manos temblando. Sus lágrimas cayeron sobre el papel. No podía creer que el hijo de la mujer a la que había asesinado todavía pudiera enviarle una oración. Los días siguientes, Julián comenzó a asistir a las clases de lectura de la Biblia en la pequeña capilla de la prisión. Cada vez que leía una frase sobre el perdón,
bajaba la cabeza durante mucho tiempo. Sabía que su vida no podía volver a ser como antes, pero al menos quería terminarla con un arrepentimiento sincero. Afuera, la vida continuaba. En la esperanza, la hierba silvestre crecía al borde de la carretera donde antes estaba aparcado el coche. Cada mañana, el rocío se posaba en sus hojas, brillando a la luz del sol. Doña Elena a menudo se paraba allí, mirando la hierba con una leve sonrisa. Decía en su corazón, el tiempo no puede borrar las heridas, pero puede hacer crecer el perdón. Esa tarde, Mateo vino de visita. Trajo una pequeña flor y la colocó en la tierra. Miró hacia el cielo del atardecer, que era de un color dorado, y luego susurró, «Mamá, ya he perdonado». Las palabras fueron suaves, casi inaudibles, pero suficientes para que el aire a su alrededor se sintiera más ligero. El viento soplaba suavemente desde los cafetales, trayendo el sonido de los pájaros que volvían a sus nidos. El cielo se tornó lentamente púrpura. En otro lugar, detrás de los muros de la prisión, Julián también miraba al mismo cielo. Dos seres humanos viviendo en lados opuestos de la misma historia, cada uno finalmente encontrando un poco de paz en sus corazones. Y entre todas las pérdidas, la vida siguió adelante, dejando el mensaje de que la confianza y la bondad pueden ser abusadas. Pero el amor y el perdón siempre serán la última luz que nunca se apaga. Han pasado 5 años desde el último día de ese juicio. Medellín se ha convertido en una ciudad más bulliciosa, llena de luces y vehículos. Sin embargo, en una modesta casa a las afueras de la ciudad, el ambiente sigue siendo tan tranquilo como antes. En la pared de la sala todavía cuelga la foto de Isabel Restrepo, con una sonrisa suave que nunca se desvanece. Debajo, hay un jarrón de flores frescas que Mateo cambia cada semana. Ahora es un joven profesor en una escuela secundaria. Cada mañana, Mateo camina por una pequeña calle hacia la escuela. Los niños lo saludan alegremente. Saben que el profesor Mateo es una persona paciente, que nunca levanta la voz y que siempre enseña sobre la bondad. En el aula, no solo enseña materias, sino también sobre la vida. A menudo les dice a sus alumnos, la honestidad y el afecto no te harán perder, aunque el mundo a veces parezca duro. Esas palabras nacieron de las heridas del pasado que lentamente se transformaron en sabiduría. Un día, después de terminar de enseñar, Mateo se sentó en el jardín de la escuela. Un estudiante se acercó y le preguntó con inocencia, «Profe, ¿por qué siempre dice que el perdón es importante?» Mateo sonrió. Miró el vasto cielo azul y luego respondió en voz baja, «Porque sin el perdón, seguiremos cargando un peso que nunca desaparecerá». No contó la historia completa, pero en su corazón sabía que cada palabra que pronunciaba era una oración por su madre y por la persona que le había arrebatado la vida. En otro lugar, doña Elena, ahora anciana, vive en paz en la vereda La Esperanza. Su pequeña tienda se ha convertido en un lugar de encuentro para los vecinos cada tarde. A menudo cuenta a los jóvenes historias de vida llenas de lecciones. No menciona nombres, solo dice, ten cuidado en quien confías, pero nunca dejes de creer en la bondad. Cada vez que pronuncia esa frase, su mirada se dirige hacia la carretera donde ocurrió la tragedia, y luego sonríe levemente. Mientras tanto, detrás de los altos muros de la prisión, Julián sigue cumpliendo su condena. Su cabello ha comenzado a encanecer, su rostro está más tranquilo. Se ha convertido en uno de los reclusos de confianza encargados de cuidar el pequeño jardín interior. Cada mañana, planta flores blancas. Llama a estas flores, Isabel, como señal de un arrepentimiento que nunca termina. A veces, los guardias lo ven sentado en silencio, mirando las flores mientras reza. Ya no hay ira, solo un largo silencio y la esperanza de que Dios lo perdone. Un día, Mateo recibió una carta del centro penitenciario. La carta era de Julián. Contenía solo unas pocas frases sencillas. Escribió, «Gracias por enviar oraciones. Vivo para redimir mis errores cada día. No espero ser liberado, solo espero que cuando muera, sea perdonado». Mateo leyó la carta durante mucho tiempo. No había odio en sus ojos,
solo compasión y alivio. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó entre las páginas del diario de su madre. Unos meses después, Mateo fue invitado a hablar en un evento social sobre educación y valores humanos. Frente a una gran audiencia, habló sobre la importancia de la honestidad y la empatía. No mencionó la historia de su familia directamente, pero cada una de sus frases hizo que la audiencia guardara silencio. Al final del evento, dijo con voz firme, los seres humanos pueden fallar, pueden caer. Pero lo que nos diferencia es el coraje para perdonar y aprender de las heridas. Después de ese evento, muchas personas se le acercaron para agradecerle porque sus palabras habían calmado sus corazones. Esa noche, Mateo regresó a casa. Se sentó frente a la foto de su madre mientras encendía una pequeña vela. La llama de la vela parpadeó suavemente, iluminando su rostro. Susurró, «Mamá, ya no estoy enojado. Mi vida ahora es una continuación de tus esperanzas. Seguiré enseñando sobre el amor y la honestidad para que nadie más tenga que morir por una confianza perdida». El viento nocturno soplaba desde la ventana, trayendo el aroma de los jazmines que su padre había plantado en el patio. A lo lejos, se escuchó el llamado a la oración de la tarde, añadiendo paz al ambiente de la casa. Mateo miró el cielo a través del cristal de la ventana. Allí, las estrellas brillaban intensamente, como si su madre estuviera sonriendo desde un lugar lejano. Cerró los ojos, rezando en su corazón. Que el alma de su madre sea feliz y que cada persona que alguna vez se equivocó encuentre el camino para enmendarse. En la vereda de la Esperanza, doña Elena también miraba el mismo cielo nocturno. En la prisión de Armenia, Julián hacía lo mismo. 3 corazones en 3 lugares diferentes, pero conectados por una misma cosa, la oración y el perdón. La noche era tranquila pero hermosa. El viento soplaba suavemente, llevando susurros sobre la vida que continúa. En cada pérdida siempre hay esperanza. En cada error siempre hay una oportunidad.